Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Sebastián Rangel Arango del noticiero América y su historia, y hoy les voy a hablar sobre América Latina en el siglo XX, como también de la hegemonía estadounidense, las crisis económicas mundiales, la Revolución Cubana y la Guerra Fría. Como primer tema vamos a conceptualizar la economía de América Latina. Entonces, podemos decir que gracias a la explotación de recursos, Latinoamérica se sumergió en un mercado mundial capitalista, además del desarrollo de la industrialización. Claramente, Europa y Estados Unidos incidieron en las políticas de producción económica de América Latina. En este aumentó la inmigración gracias a las oportunidades que se daban en el continente. Ahora, ¿cómo se dividía América Latina y su economía, o en qué etapas se dividieron? Primera etapa, de 1850 a 1880. Estos años fueron positivos para la economía latina, gracias a que se incrementaron las exportaciones de algunos países. Esto producía crecimiento estable, o al menos un crecimiento temporal. Algunas de las exportaciones fueron Argentina con la lana, Chile, que exportaba trigo. También influyó el capital inglés en casas de mercantiles extranjeros, bancos y compañías de seguro, entre otras cosas, obviamente. Ahora, llegamos a la segunda etapa, de 1880 a 1914. Las exportaciones de Latinoamérica trajo riquezas a la isla latina. Esta empezó a construir bienes públicos como los bancos, ya que, dicho antes, se inició la inmigración extranjera. Los países más afectados fueron Argentina y Brasil. El Reino Unido y Estados Unidos hicieron grandes préstamos para la instalación de infraestructura y compañías. A la vez se formó la clase media. Ahora, en la tercera etapa y última, se da un descenso del financiamiento gracias a la Gran Guerra. Esta etapa se da en 1914. Inició la Gran Guerra, por lo que no había una gran exportación. Sin embargo, esto dio el surgimiento de un gran consumidor, Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial imposibilitó conseguir créditos externos, dificultó el pago de deudas externas, cayó el financiamiento de obras públicas, y algunos países, como salvavidas, imprimieron papel moneda y aumentaron los impuestos. Vamos a hablar sobre la crisis del 29 relacionada con Latinoamérica. Los préstamos externos se habían utilizado para la infraestructura y obras públicas. Esto para ayudar al crecimiento de las ciudades y la industria. Pero la crisis del 29 llegó, lo cual quiso decir que se redujeron las exportaciones hasta un 48%. Se incrementó el desempleo, decreció el precio del Producto Interno y se da el deterioro de los préstamos externos. Para superar la crisis suramericana, Sudamérica o América Latina implementó dos estrategias: afianzar las relaciones con Estados Unidos y imponer industrias locales. Para superar esta crisis también se desarrolló el proteccionismo y dio el desarrollo también nacional. Y así fue suficiente promover la autosuficiencia económica para proteger de los vaivenes de la economía internacional. El crecimiento industrial interno comienza a crecer, para poder producir un mercado nacional consumo. Este modelo de progreso se llamó industrialización por sustitución de importaciones. Se dieron diferentes revoluciones gracias a los gobiernos opositores. Ya encontramos un marco social en Latinoamérica. Se van a dar diferentes revoluciones gracias a los gobiernos opresores que habían. Un ejemplo fue la República Mexicana y su revolución, en la cual se tomó como base el desequilibrio económico entre la clase alta y la clase media baja. Esta revolución se dio a través de dos procesos: la revolución política y la revolución agraria. Luego de esta revolución se dieron varias revoluciones, consigo partidos radicalistas. Por ejemplo, en Chile, Arturo Alessandri propuso la creación de sindicatos. En Uruguay dieron una estructura de un sistema electoral, y así pudieron pretender mayor participación en el pueblo. En Argentina se postuló la ley del voto secreto y obligatorio.
En América Latina se da el populismo, el cual se basa, primero, en estructurarse en varios sectores sociales. Luego sigue promover un carácter personalista de la política. Esto es un poco raro. Quiere decir que el líder tiene la facilidad de movilizarse en sindicatos o sectores estratégicos para lograr la lealtad a su persona. Después, el populismo se centra en adoptar una postura neutra, pero que sea antiimperialista y nacionalista. ¿Qué quiere decir postura neutra? Que no sea de ultraderecha ni de ultraizquierda. Y luego se va a proclamar una política económica desarrollista. Ok, sigamos con América Latina. Se pudo observar que la Latinoamérica cambió gracias a la infraestructura y la popularidad que había tomado las ciudades principales, además de los varios movimientos sociales que hicieron los diferentes ciudadanos. Por ejemplo, está el movimiento campesino, obrero y el movimiento de la reforma universitaria. El campesino e indígena se basaba en la problemática de la propiedad de tierras que tenían las empresas extranjeras y algunos terratenientes locales. El movimiento obrero dio la creación de sindicatos y organizaciones sobre el deterioro de la vida del obrero. El movimiento de la reforma universitaria buscaba modificaciones de los planes de estudios y entre otras cosas. Ya que pasamos de América Latina, ya podemos hablar un poco de la hegemonía estadounidense. La hegemonía estadounidense se basó en el crecimiento territorial y consiguió la colonización. En este periodo hubieron demasiadas guerras, más que todo para conquistar el oeste. En este conquista del oeste hubieron varias guerras importantes. Una de ellas fue la hispano-norteamericana. Otra sería la guerra contra México y demás hechos de guerras. Por último, vamos a tener que Estados Unidos, sobre la hegemonía española, tuvo una guerra de secesión, la cual permitió colocar la economía industrial por encima de la tradicional, o sea, la economía de plantación. Después, claramente, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos subió como una potencia mundial. Ya podemos, basándonos en eso, ya podemos hablar sobre las crisis mundiales. Ahora, la crisis mundial de 1929, la cual se trajo gracias a la superproducción de algunos productos, valga la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Que se dio un incremento desigual en la producción industrial y la compra de la población. Esto fue muy grave para Latinoamérica gracias a que se produjo un desequilibrio en la balanza comercial por la baja exportación y al igual que bajó los precios de los productos. Además de otras consecuencias, como se deshabilitó la economía liberal, el Estado intervino en la economía, entre otras cosas. También gracias a esto se dio el populismo y populismo que ya antes fue mencionado y el reformismo. Ahora podemos hablar sobre la Revolución Cubana. Después de varios intentos, Fidel Castro, universitario que se volvió uno de los mayores revolucionarios en Cuba, hizo un golpe de estado a Fulgencio Batista en 1959. Lo primero que hizo Fidel Castro fue eliminar las corporaciones de Batista. Hizo la reforma agraria, además nacionalizó la tierra y también nacionalizó algunas empresas. La nacionalización de estas empresas provocó el descontento de Estados Unidos, hasta tal punto que las relaciones de Estados Unidos y Cuba se deterioraron, por lo que Estados Unidos bloqueó el comercio con la isla. Estados Unidos provocó la expulsión de la OEA a Cuba. ¿Qué quiere decir la OEA? Organización de los Estados Americanos. También tuvo unas cosas buenas. La Revolución de Cuba también
Gracias a esta se dieron revoluciones como la de Nicaragua, la revolución de El Salvador, Angola y otros países que tomaron la iniciativa de ser revolucionarios en estos temas frente a sus gobiernos. Por último vamos a tener la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Este fue un descontento político entre dos naciones muy poderosas, Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy llamada prácticamente Rusia. Esta duró 40 años. El primer motivo, el control. El plan de Marshall, con el que se llevó a cabo la reconstrucción de Europa, en este pedía donaciones. A cambio, Estados Unidos que pudiera ejercer un poco de control sobre la economía europea. El motivo 2 va a ser la ideología comunista. La Unión Soviética quería impartir el comunismo, el cual dice que todos deberán ser tratados por igual, pero con un control a nivel colectivo. Y a Estados Unidos no le gustaba. De hecho, le llamó la atención a Rusia, a la Unión Soviética en ese tiempo. Y el tercer motivo son las sospechas, que es uno de los motivos más importantes. Gracias a que la Unión Soviética sospechaba de las compras de bombas nucleares por parte de los Estados Unidos. Y esto provocó que la Unión Soviética temiera un ataque de Estados Unidos contra ella. Las consecuencias que produjo esto. La OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es una alianza de defensa la cual lo formó Estados Unidos y la cual dice que son alianzas de diferentes países que se van a proteger uno al otro si se va a dar una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Como una respuesta se formó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era una agrupación de países, sin embargo, estos países van a estar aliados con la Rusia actual, o sea, la Unión Soviética de antes, para pues dar respuesta a la OTAN. Y también se formó la formación de los bloques. ¿Qué quiere decir esto? Se dio dos grandes bloques donde Estados Unidos podía comercializar, llamado mundo capitalismo, y el otro bloque es donde la Unión Soviética podía comercializar o podía emprender sus ideologías, llamado el apoyo rojo. Ninguno de estos países podían emprender ideologías en los diferentes bloques, en los otros bloques. Ahora el final de la Guerra Fría casi termina en muertes. No pasó eso, solo que se dieron las paces después de que se dio la caída del muro de Berlín, ya que iniciaron algunos diálogos. Gracias, eso fue el noticiero América Latina y su historia.